nos estemos percatando de ello, estamos comenzando, sino a proponerlos a hacer madurar ese tipo de, vamos a llamar, programas. De nosotros depende si es que vamos por buen puerto o podemos desarrollar este tipo de programas que apenas ahora se están viendo los gérmenes. Esta cuestión que planteas acerca de incluso eh, a darnos el trabajo de buscar qué concepto podría ser el adecuado para entender a esto que llamamos Estado primero y luego plurinacional es válida. Si es solamente un Estado como el modelo de Estado-Nación moderno, pues claro que nos estamos perdiendo de nuevo dentro de esa maraña llamada modernidad. Por otro lado, desde vistas como de pensador ha ido desarrollando desde los tiempos de el Egipto bíblico, en donde no solamente Egipto, sino países de sus contemporáneos, hablo de hace 2000, 2500 o incluso más años atrás, pues ya tenían formas de organizarse que podían, si es que no se han conceptualizado a sí mismos como Estado, vaya a saber cómo es que se decían a sí mismos en sus idiomas nativos, pero que tendían a ese concepto de orden y orden a partir de una jerarquización, atributos que son genéricos dentro de cada civilización humana, diseminadas por todo lo que es el planeta Tierra. El concepto de Estado parece sí ser una institución universal, pero que sí se desarrolla con características distintas, tanto en espacio como en tiempo. Ahí estamos de acuerdo. De lo que se trataría entonces es de ver hasta qué punto podemos buscar estas conexiones del concepto, vamos a decir, del concepto de Estado que tenía en nuestro referente, Tiahuanacu, al concepto que están agarrando jurídicamente el actual Estado plurinacional. Un caso. El segundo, acerca de lo plurinacional como tal, pues personalmente incluso se ha venido a la idea a la cabeza de que cuál podría ser si es que de verdad acá también teníamos este concepto de plurinacionalidad anterior incluso a lo que es la fundación de la República, donde está la prueba, por lo menos en lo que es la traducción del idioma. Si es que se encontrara esa prueba, pues sería un aliciente a que la plurinacionalidad estaba acá presente y que este concepto no nos es tan extraño en sentido de concepto y no solamente como una imposición conceptual trabajada desde lo que son las academias occidentales. Hablaste de Canadá y de otros espacios en los que sí pueden haber desarrollado un concepto de plurinacionalidad desde la acuñación moderna, pero eso no niega la potencialidad que anteriores civilizaciones hayan podido desarrollar. Hablamos del caso chino, ruso, hindú, y también aquí podemos agregar las ecuaciones del caso mesoamericano o del caso, uh, en este caso, de Sudamérica. Hablamos de lo que es el incanato como tal, como un concepto de posible potencial implícito plurinacional dentro de su desarrollo. Ahora, haciendo más compleja incluso la cuestión del concepto de lo plurinacional, muchas veces por eso se nos ve esgrimiendo más y trabajando el concepto del paradigma de lo plurinacional, que sería algo que incluso supera a esa primera cuestión acerca de por qué te copias el concepto que ya han trabajado otros e incluso han acuñado etimológicamente desde escuelas modernas. Bueno, por eso, hablando de un paradigma de lo plurinacional, ya estaríamos dando o sentando la trascendencia para incluso superar aquello que solamente toca lo netamente legal y concerniente a lo que es las cuestiones de derecho, como lo mencionaste, Juan Manuel. Y por último,
Otra tareita que quizás si alguno de ustedes se anima a trabajarla, a mucho ya el tiempo ya no nos da la vida para hacer todo este esfuerzo, pero se vierte y bien, si alguno puede trabajar esto, es bienvenido si alguna vez quiere exponerlo, encontrar incluso estos retazos implícitos del concepto de lo plurinacional o la plurinacionalidad como tal en obras como la del ruso Alexander Dugin, cuando él trabaja lo que es la fusión o el encuentro de lo que es las tradiciones eslavas anteriores hacia lo que es hacia lo que va a ser la venida de la Iglesia Ortodoxa Bizantina, luego de la caída de la Segunda Roma. Hablamos de la caída de Constantinopla, cuando la religión ortodoxa cristiana asume y se asume como la fusión con el mundo eslavo. Ahí también hay una parte de lo que podríamos entender como paradigma de la plurinacionalidad como tal. Entonces, también se queda dentro de la agenda para trabajar y desarrollar en lo posterior. Adelante, Noel, y luego Anatoly. Justo lo que toca este tema es bien importante porque yo estaba investigando un poco del paradigma de la plurinacionalidad y recurrentemente se nos dice en las cátedras de ciencias sociales que es algo que se ha desarrollado en la RAE, o sea, en la reunión etnográfica anual que se da en el MUSED en los años 80, o sea, cuando llegó a Bolivia el concepto. Se desarrolló y luego los movimientos sociales se apropiaron de ese concepto. Sin embargo, les mentiría si puedo citarles algo que haya leído. No he encontrado hasta ahorita nada sobre el asunto. He consultado a docentes que tienen doctorado, he consultado a maestrantes y a licenciados, a los bibliotecarios, y para mí sigue siendo un enigma, pero en algo estoy seguro, es un concepto antropológico, no, es, no es un elefante nuevo en la habitación, sino es algo ya dado, es como el sol, es desde los tiempos más remotos de la humanidad, es un concepto y es una raíz conceptual muy válida y presente en nuestra historicidad y en nuestra prehistoria. Se han tocado tantos temas que eh, da ganas de abordar cada uno de ellos, ¿no? Voy a tratar de limitarme al tema de la ley de deslinde que mencionaba el compañero. Me parece interesante cómo se intenta materializar esta parte, ¿no? Del concepto de pluralismo jurídico a través de la ley de deslinde. Y también es rastreado a Quimicla, como él mencionaba, también a otro intelectual que ahorita no recuerdo, que también es de orígenes ingleses. Y me parece que la razón del hecho de que se haya materializado lo plurinacional en lo jurídico es por la tradición de abogados que tenemos en Bolivia. Me parece que es un gremio muy, eh, en palabras de Bourdieu, ¿no? Que tiene un gran capital simbólico y eso ha hecho que se preste a desarrollar esto en las leyes, en lo que para ellos está más cercano. Pero, como ya hemos visto, y una de las razones que yo creo que por qué el medio o la gran sociedad o la sociedad en general, los comunes, los proletarios no se han apropiado de este concepto, es porque la Bolivia es una sociedad oral, fundamentalmente oral. Y ahí trazo una línea con un paralelismo que creo que estamos en tiempos de tecnofeudalismo. Ustedes deben estar más preparados en ese tema, ¿no? Creo que hay un ideólogo del feudalismo actual. Yo recuerdo que había un escrito de Neil Postman sobre Tecnópolis. Creo que ese trabajo de tecnofeudalismo recorre un poco de la variante de lo que hablaba Neil Postman, que es sociólogo de Chicago. Entonces, se puede estar pensando eso, que somos una sociedad diferente y por eso no hemos podido aplicar y apropiarnos
del concepto de plurinacional en su totalidad, en su matriz económica, en su matriz axiológica, pero hay lineamientos axiológicos como, por ejemplo, el que me acuerdo ahorita, Borrachera y Memoria. Borrachera y Memoria es un texto de un francés que habla sobre cómo nuestras matrices, o más bien nuestro pasado precolonial, está con una axiología diferente hacia lo que es el trago, hacia lo que es beber. Para nuestra prehistoria, el consumo de alcohol no era negativo, más bien era un acto de socialización. Y hoy día cuando vemos a personas que están tomando en canchas o que están haciendo ese tipo de socialización, recurrentemente yo veo que hay personas que se refieren a ellos despectivamente, argumentando que su modernidad, su espacio local, de citadino, les da una prioridad hegemónica versus a lo otro, que los tildan de primitivos, de bárbaros, y eso también me lleva a conectar la otra idea que también mencionaban sobre el buen salvaje. Eh, Esta idea también se ha secularizado en el pasado, ¿no? También por los cientistas sociales, por los filósofos y cualquier letrado que siempre han argumentado que el salvaje tiene valores propios, tiene valores pristinos, valores grandes, pero no se han dado cuenta que en su humanidad el salvaje es también, no sé si llamarlo prisionero de sus debilidades y sus fortalezas, y no tienen ni nada a favor o en contra de otra cultura. Por eso me llamaba mucho la atención cuando el compañero de México mencionaba que los tibetanos habían mencionado que los Andes tienen una cultura superior. Creo que eso está equivocado. Creo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de divulgar nuestra cultura, y hacía ejemplo de esto que los propios bolivianos no tenemos una conexión directa con Tiwanaku. También eso también lo vi en lo que mencionaba el compañero Anatoly. Los propios bolivianos tendemos a generar ideas, a mitificar ideas que los tiwanacotas nunca han dicho. J. Capriles, otra vez lo menciono a él, mencionaba en otro artículo, que ahorita no recuerdo, eso sí, mil disculpas. ¿Por qué tendemos a hablar de Tiwanaku o de los tiwanacotas en pasado si actualmente los tiwanacotas están vivos? En la localidad de Tiwanaku, los herederos de los tiwanacotas secularizados, si quieren, son los que están viviendo allá. Y eso también me lleva también a anexar esta idea. Recordarán ustedes que subí en el grupo un breve ensayo que presenté para la materia de antropología jurídica, donde me parece muy interesante que Haynes haya mencionado que a partir de la revolución del 52 o tras varias generaciones, uno va perdiendo su identidad indígena. Y eso es totalmente erróneo. Lo indígena no es estático. Así como el mito del buen salvaje, el indígena no se queda en el siglo pasado o en el siglo I o en 1825. El indígena también es propenso a vivir los cambios sociales de la modernidad, a interactuar con el capitalismo, a interactuar con ideas liberales, como ya hemos visto, e intentar proponer un proyecto. Cuando se ha usado, si pueden leer la sentencia constitucional de Gualberto Cusí, un magistrado argumentaba que el mismo caso, o sea, que a partir de la revolución del 52 ya no eran considerados indígenas, y es totalmente falso. O sea, no por un decreto se elimina todo, no por el hecho de la ley se elimina todo, no por el hecho que exista la constitución política del Estado plurinacional, es que el Estado plurinacional de facto se activa a partir de su promulgación. Me parece que es una lucha social. Me parece que ese argumento es un argumento falso, y hay que revisionar este tipo de ideas y tener mucho cuidado, porque
estos mitos y tendencias que tendemos a mitificar se ven también palpables y materializados en estas ideas que tiene Rawsterowski, María Rawsterowski, sobre el Tahuantinsuyo. Argumentar que los incas tenían un estado, son palabras